estábamos socializando ya los últimos temas y la conmovisión de la representante a la Cámara y nos hacen una pregunta aquí que hablando de la institucionalidad, porque es que hay un problema, hay una coyuntura social y una coyuntura política que debemos de tener en cuenta y en este momento como que se da la impresión de que el gobierno nacional, específicamente el presidente y la vicepresidente, van como en contravía del sentir nacional, van como en contravía de lo que el ciudadano quiere, de lo que el ciudadano esperaba. Incluso hemos visto, ya entrando un poco más en detalle, hemos visto un buen grupo de autodenominados los arrepentidos, y de verdad que los hemos visto, dicen que ellos esperaban más, ellos querían más, había un cambio, todos vimos el video del de se me despiporró, hice más las cuentas. Entonces, viendo esa realidad, y en este momento no sé si la vicepresidenta de la República ya llegó al país o todavía se encuentra en África, un participante nos hace la pregunta, ¿qué efectos o consecuencias traerá para el país esa relación con África? ¿Qué opina usted que es experta en minorías étnicas, en indígenas y negritudes? Bueno, el primer punto es de que los arrepentidos tienen que tener en cuenta que ellos votaron por un resentimiento, no votaron por un plan de gobierno, votaron por un resentimiento. Y es evidente, mire las consecuencias, no lleva ni un año y está destruyendo el país. En 7 meses ya tiene un caos social, un caos político, un caos económico, y este gobierno, que todavía no lleva ni un año realmente, ha generado mayor violencia que gobiernos anteriores. En este gobierno, a diario, hay asesinatos, irónico, de defensores de derechos humanos. Y lo más irónico de todo es que los defensores de derechos humanos no se pronuncian, están calladitos, están, pero ya no dicen nos están matando. Y ahora sí de verdad están matando gente por ajuste de cuentas todos los días, pero ese muerto no importa. Creo que esto era lo que la sociedad, cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Y los que votaron por este cambio tienen que estar supremamente arrepentidos porque han apoyado la destrucción de la democracia y la estabilidad económica de este país. Mucha gente ya se está yendo del país, se van para Panamá, prefieren irse a Ecuador, para otros países, a ver de qué van a vivir, porque ya saben que el cambio era de una estabilidad a una inestabilidad, de un empleo a un desempleo. Y aquí quedaremos algunos dándole la pelea para que tampoco se nos destruya el país a todos. Esa relación de Francia Márquez y de Gustavo Petro, pues era evidente que desde un comienzo eran contravía, no había afinidad por diferentes factores, e inclusive es importante que el país sepa que no todas las comunidades negras del Cauca se ven representadas en la doctora Francia Márquez, que inclusive ella no es que viva y nunca vivió cotidianamente y constantemente allá en Buenos Aires, en La Toma. En este momento de la zona donde es ella, hay un problema gravísimo de vacuna del ELN, vacunando a los mineros. Hace poco fue, pero no trató ese tema, porque es que se está gobernando con los amiguis, con los amigos. Y pues si yo gobierno con los amigos, dime tú, ¿qué crítica constructiva voy a tener? Ninguna. Su relación con África, yo pienso que es que ella todavía tiene ese resentimiento de la deuda histórica y uno la mira a ella al lado de mujeres afros o de negritudes de África, y a la única que se le ve un semblante, porque es que los ojos son el reflejo del alma, y a la única que se le ve odio, rabia, venganza, es a ella, ni siquiera a las africanas. Se les ve un rostro pasivo, tranquilo, y lo que llama la atención es que ella
invita a la comunidad africana, al gobierno africano, para que sean garantes en un proceso de paz con los helenos, con el ELN. ¿Y será que la señora ve noticias? ¿Será que la señora se digna a darse cuenta que en el Cauca está el control territorial lo tienen el ELN? Y que ellos han dicho que una cosa es el discurso unilateral del gobierno, y otra cosa es lo que ellos plantean, que no tiene nada que ver con las posturas del gobierno. ¿Qué le va a traer esas relaciones diplomáticas de Colombia con Sudáfrica? Pues de que se nos van a llevar los pocos recursos minerales y naturales que tenemos, que nos van a seguir metiendo una deuda histórica, que van a socavar en resentimientos sociales, en que ya las negritudes, que son un número considerable en relación a las comunidades indígenas, en cualquier momento van a decir, yo tengo derecho ancestral y bueno, me posesiono. Es posible que aquí se esté generando una guerra étnica. Si es que estamos mirando una guerra santa con la persecución religiosa a los indígenas, que son cristianos y evangélicos, ahora nos falta una guerra étnica. ¿Qué podemos esperar de un continente que, si bien es cierto, tiene una historia y un pasado que es importante traerlo a colación, pero para que no suceda en nuestro país? Yo sí miro con buenos ojos ese referente, conocer qué ha pasado en Sudáfrica, qué pasó con ese continente, pero no porque tenga que decir que ellos son mejores que nosotros o que tenemos que copiar lo que ellos han hecho, al contrario. Sus desgracias nos tienen que servir a nosotros para no incurrir en ellas. Pero ¿qué más y qué beneficio le puede traer a Colombia en lo económico? Cuando tenemos reformas que nos están afectando de manera directa. Cuando nuestros grandes capitalistas, porque no podemos vivir sin capital, mire, amor con hambre no dura. Cuando a la puerta de su casa le está golpeando el señor hambre, el marido, los hijos, la mujer, todo el mundo se tiene que ir y tiene que ir a trabajar. Porque nadie vive con hambre, ¿o sí? Nadie. Nadie vive con hambre. ¿Qué apoyo van a ofrecernos a nosotros? Si es un país que ha ido evolucionando, pero también con gran dificultad. ¿O de dónde son los niños desnutridos? Pregunto. Ahora, para ir a hablar de desnutrición, ¿por qué no se fue nomás aquí a La Guajira? Que todavía, imagínense, ella en un discurso lo dijo y atacó a la derecha, porque directamente era la derecha, que se gastan los recursos del Estado y en sus viajes inoficiosos, y miren, nuestros niños colombianos se están muriendo de hambre. ¿Cuánto se gastó en el combustible del avión presidencial para ir a África, ella y su comitiva? ¿Acaso esa plática no la necesitaban los niños de La Guajira? Teniendo en cuenta... ¿Acaso esa plata no lo necesitaban los niños de La Toma, de Suárez? ¿Los niños de Caldono, que no han podido recibir clases por el conflicto armado? Eso es de reflexión de fondo. Diana, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. Es un desconocimiento, y eso es lo preocupante, que se esté atizando una lucha de clases, se esté echándole gasolina a la división entre ciudadanos y desconociendo una realidad, porque por ejemplo lo que usted dice, que la vicepresidenta ha mencionado, que la derecha es la que ha despilfarrado los recursos públicos, pues no es tan cierto, porque por ejemplo la gobernadora de La Guajira de hace unos 5 o 6 años, la doctora Oneida Pinto, ella fue destituida y judicializada por el detrimento de más de 20.000 millones de pesos. Ella fue gobernadora de La Guajira y era del partido del presidente Santos, es decir, que ella no era de derecha. Y también desconoce la señora vicepresidenta la realidad que se vivió en Bogotá con el carrusel de la contratación, donde un alcalde directamente de izquierda, dos alcaldías de izquierda además, que fue la de Luis Eduardo Garzón y la del finado Samuel Moreno, causaron un detrimento con una cantidad de elefantes blancos en Bogotá. Y entonces incluso acudir a la mentira para alimentar ese tipo de odios y de discurso, pues no nos sirve a los colombianos, no nos sirve a los colombianos, y atizar la lucha de clases mucho menos. Entonces es muy importante que nos concienticemos nosotros como ciudadanos
de ese tipo de realidades. Hay otra realidad que le quería mencionar antes de que se me olvide, y es que la vicepresidenta dijo que había salido, que había salido esclava de África y 400 años después regresó en libertad. O sea, es otra mentira porque ya tuvimos un presidente negro en Estados Unidos y tuvimos un secretario general de las Naciones Unidas que también netamente africano, Kofi Annan. Entonces, mire que es preocupante, doctora Diana, desde todos los puntos de vista, ese tipo de señalamientos, de afirmaciones, en donde se le echa todo el agua sucia a un sector político, a un sector social del país, para lavarse en la cara, para lavarse en las manos, pero resulta que tanto los unos como los otros han cometido irregularidades. Esa es una realidad. Y tener en cuenta los elementos existentes y los factores existentes para no incurrir en la mentira y el engaño. Es que lo ves que, vuelvo y le reitero, decir que 400 años después, bueno, porque ella no tiene 400 años, llegó al África en libertad. Eso es un discurso ya, como lo dice usted, de deuda histórica y es completamente amañado y no equivale a la realidad. Yo le quería